Es decir, están desesperados en el gobierno, el señor presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior, la señora Dina Boluarte, por mostrar éxito. Lo que pasó el día de ayer ya sinceramente superó todos los límites. Es decir, están desesperados en el gobierno, el señor presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior, la señora Dina Boluarte, por mostrar éxito, por convertir en realidad, aunque sea por un ratito, eso que dicen que todo está muy bien, que todo se está arreglando, que están funcionando sus estados de emergencia, que está retrocediendo la delincuencia, que el índice de criminalidad está bajando cuando estamos escuchando los balazos afuera, cómo matan a la gente. Pero lo de ayer fue ya para no creerlo. En la desesperación por mostrar algún resultado, mostraron a un hombre desencajado, Iván Quispe Palomino, y dijeron, es el número 2 de Sendero Luminoso, Operación Génesis. Tremenda, qué tremenda. Lo han agarrado porque tenía documentos falsos. ¿Por qué? Porque se apellida Quispe Palomino y simplemente eso en este país está muy mal visto. Y el señor es hermano de José y de los Quispe Palomino, por supuesto que sí. ¿Es parte de la organización de Sendero Luminoso en el Brain? Por supuesto que no. Hace por lo menos 10 años. Por lo menos 10 años. Y eso lo sabe perfectamente la policía y las fuerzas del ejército y de la marina que están combatiendo contra Quispe Palomino en el Brain. Saben que este hombre no es. Y ayer el ministro del Interior hizo el ridículo, presentando como una victoria algo que estaban bien lejos de serlo. Y tan es así, cuando apareció Pedro Yaranga, que es probablemente uno de los especialistas más importantes que hay con respecto al tema de Sendero Luminoso y del narcotráfico en la zona del Braem, decir, oiga, un momentito, ¿qué están diciendo? O sea, si fuera el número 2 de Sendero Luminoso en el Braem sería pues una tremenda victoria, pero están atribuyéndose un éxito que no tiene nada que ver con la realidad. No le han dado ningún golpe a Sendero, el señor es albañil hace 10 años. Es decir, o sea, ya esto supera sinceramente todos los límites. O sea, lo de ayer ha sido una payasada y una nueva falta de respeto al país. Y ocurre cuando todavía tenemos el eco del primer ministro diciendo que como la policía a cargo de la lucha contra la delincuencia apoyada por las Fuerzas Armadas no funciona, entonces de repente lo hacemos al revés. Que las Fuerzas Armadas se encarguen y que la policía apoye en la lucha contra la delincuencia. O sea, meter a las Fuerzas Armadas como responsable de la lucha contra la subversión, por supuesto, para que haya muertos y después le carguen el bulto a los militares y se pasen 30 años en juicio. Y los irresponsables, los imbéciles que desde la política tomaron la decisión de hacer las cosas mal, tranquilitos en su casa porque se lavan las manos. Eso es lo que quieren, repetir la historia. Pero lo que es cierto, y yo creo que lo graficó de una manera absolutamente, no sé, me pareció la definición más clara de lo que está pasando, la dio ayer el exministro del Interior, Óscar Valdés. Esta gente es una incapaz. Esta gente no está a la altura de las circunstancias. Y ya, se supone que la señora, se supone que la señora Dina Boluarte no se puede ir porque crearía un clima tremendo de inestabilidad y daríamos una pésima imagen cuando estamos al borde de la PEC y al borde de la inauguración del puerto de Chancay y cuando eso va a convertir al Perú en un destino trascendental de inversiones para el mundo y donde lo que hay que mostrar es que somos un país confiable. Entonces, ya, pero por Dios, lo que dijo Valdés ayer es lo más sensato que puede ocurrir en un momento como este. Se tiene que ir Gustavo Adriancén, se tiene que ir Juan José Santibáñez, se tiene que ir el comandante general de la policía, que es un sobón de Santibáñez, que a su vez es un sobón de Dina Boluarte. Y el señor ministro del Interior, que es el eje de esto, está ahí no por sus méritos para luchar contra la delincuencia, no, porque le ofreció la cabeza de Harvey Colchado a la presidenta. Por eso está ahí. Yo le saco de encima a su enemigo, entonces el premio fue ministro del Interior para que lo haga. Y dígame si no lo hizo. Díganme si no lo hizo o pretende hacerlo porque todavía no termina. Lo han mandado al señor a cuidar un puente.
lo cual es un agravio a la institución, porque están manoseando la institución políticamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Se tiene que ir toda esta gente incapaz. Y esto no es que, bueno, vamos a discutir. No, señor, se tienen que ir. Porque si no, no vamos a poder enfrentar con... O sea, yo les hago la siguiente pregunta. ¿No hay un peruano o peruana en este momento que sea capaz de dar una respuesta o de dirigir un equipo capaz de dar una respuesta articulada a la crisis contra la delincuencia? ¿Cuántos son los jefes de las bandas criminales? ¿300? Y yo estoy haciendo un esfuerzo por no decir groserías porque me comprometí con un oyente que decía que su familia se ofendía con mis expresiones subidas de tono. Y estoy haciendo un esfuerzo, pero la verdad es que es lo que provoca. O sea, estos 300 desgraciados nos tienen pariendo como país. O sea, no somos capaces de arrinconar y derrotar a los jefes de las organizaciones criminales. Por supuesto que sí. ¿Ya hay gente capaz? Por supuesto que sí. Pero por supuesto, no puede haber un ministro del Interior mejor que Juan José Santibáñez. Yo tengo por lo menos 5 en la cabeza, por lo menos 5, que lo harían 100 veces mejor que Santibáñez. Digo yo. Y el comandante general de la policía, ¿qué se dice? Tiene que ir. Se tiene que ir porque es una vergüenza la manera como se está conduciendo la policía. Ustedes se dieron cuenta que la gran queja que tienen los ciudadanos, las enfermeras que están vacunando en las calles, es que las calles están desguarnecidas, que no hay presencia policial, y el día del paro o los días del paro, la ciudad estaba tomada por la policía. O sea, para darle palo a los manifestantes, para enfrentar manifestantes, ahí sí saben hacerla. Ahí sí saben salir a la calle, ahí sí se llenan de ideas de tomar el control de la ciudad, pero a la hora que hay que pelear contra la delincuencia, ahí no se les ocurre nada. Y no tienen respuestas y siguen improvisando estados de emergencia que no sirven para nada. Metemos a las Fuerzas Armadas y no saben ni para qué. Ahora a la historia esta de las motos. O sea, ¿de qué te sirve que vayan 1, 2, 3 en una moto si no tienes una policía en la calle controlando la ciudad y recuperando la tranquilidad para la gente? Entonces, lo que hay que hacer es muy claro. ¿El problema cuál es? El problema es que la señora Dina Boluarte está casada con el Congreso de la República y ha formado una alianza de gobierno absolutamente perversa, con Alianza para el Progreso, con Fuerza Popular y con otras fuerzas menores como Acción Popular y otros grupitos más por ahí. Y así es como se deciden las cosas. Es decir, no te pongo como ministro porque eres bueno, sino te pongo como ministro porque me lo pidió Acuña, porque me lo pidió Keiko Fujimori, porque me lo pidió porque me lo pidió el otro. ¿Por qué? Porque a cambio de eso tiene los votos en el Congreso y ese es el resultado que tenemos. Ese es el resultado que tenemos. La manera absolutamente perversa como se está construyendo lo que debería ser un equipo de gobierno que en una circunstancia como esta. Por eso no hay que perder de vista lo siguiente. No solo se trata de que tenemos que aplastar a la delincuencia y recuperar nuestra tranquilidad y recuperar el control de las calles y hacer todo lo que haya que hacer en ese camino y sobre lo que se ha hablado hasta el cansancio, sino que es lo más importante de todo, debería ser. Tenemos la más grande oportunidad de nuestra historia. ¿Se han dado cuenta que ustedes que esto no es tema de agenda? Es decir, ¿en qué momento vamos a discutir qué diablos vamos a hacer en Chancay? Se va a inaugurar el puerto más importante de Sudamérica en noviembre. Y no tenemos carreteras, no tenemos agua potable, no tenemos alcantarillado, no tenemos servicios de salud, no tenemos tecnología, no tenemos resuelto el problema físico, legal de las propiedades. Las comunidades campesinas que quieren ser parte de este negocio no pueden entrar. Hay montones, miles de hectáreas que están como agrícolas cuando están metidas dentro de la ciudad. No, es decir, no hay infraestructura, Yo estoy impresionado cuando he visto la información. 800 kilómetros de carreteras y caminos que hay que construir y que debimos construir hace años al ritmo que se iba construyendo el puerto. Y en este momento vamos a inaugurar el puerto y no tenemos nada. Y ni siquiera estamos discutiendo de eso. Y no nos damos cuenta
que la construcción de ese puerto o la inauguración ahora de ese puerto, porque ya está prácticamente terminado, nos abre la posibilidad no solamente de ser la entrada y salida de los productos de todo Sudamérica hacia Asia y viceversa, sino que además nos permite un proceso de industrialización como país. Exitosa. ¿Quién no va a querer montar una industria en ese puerto? Pero para eso hay que usar la cabeza y ofrecerle a los grandes inversionistas que este espacio es mejor que irse a Colombia o a Costa Rica. En Costa Rica, por ejemplo, las zonas económicas especiales, ¿cuántas veces más creen que exporta que el Perú? ¿Una? ¿Dos? 112 veces más que el Perú, un país de este tamaño. Porque están usando la inteligencia, porque ofrecen regímenes tributarios absolutamente favorables y porque están muy agresivos en promover la inversión en su país, que no quiero ser irrespetuoso, enano en comparación con el Perú. Pero eso lo estamos discutiendo. ¿O cómo vamos a resolver finalmente el problema de la minería informal? ¿Y en qué momento nos vamos a salir de esta perversa manera de enfrentar el tema de que minería informal es igual a ilegal, son todos delincuentes? Mentira, no son delincuentes. Por lo menos la mayoría de ellos no lo son. Que hay algunos, sí, por supuesto, como en todo. ¿Cuál es el problema del Perú? Que se hizo un sistema de otorgamiento de concesiones porque el mineral que está en el subsuelo es del Estado peruano, es decir, todos nosotros, ¿eh? Incluyendo usted, señor, señora, que nos está viendo. Todos somos dueños de ese mineral. Pero tenemos un sistema de otorgamiento de concesiones que ha permitido una alta concentración de propiedad de titularidad de estas concesiones en muy pocas manos. Entonces, ¿qué supone esto? Que hay gente que está realizando explotación minera, que en algunos casos vive encima de ese mineral y que lo está explotando sin tener derecho a la concesión, porque la concesión lo tiene otro. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema? Hay que buscar un entendimiento entre los titulares de las concesiones y la gente que está explotando el mineral. Esto deberíamos estar discutiendo. Exitosa. ¿Cómo vamos a arreglar este asunto para bien de todos? En este momento, los cálculos dicen que la mitad del oro que produce en el Perú la está produciendo los informales. La mitad. Entonces, si no somos conscientes de que acá hay 500,000 de personas y que esto se tiene que resolver para bien del Perú, para que toda esta gente pague impuestos, para que todo esté articulado, para que se respeten estándares ambientales y de derechos laborales, y para que el bienestar, además, que es muy importante, alcance a otros, no porque yo llego, tengo la titularidad de la concesión, entonces pongo mi asociación con una supercorporación minera, entonces te regalo tu posta médica, pocholito, y te haré tu camino. No, señor. La gente que está ahí también merece ser rica. También. Y no le tengan miedo a los cholos millonarios. Es bueno que haya cholos millonarios en el Perú. Cuanto más millonarios, mejor. Mejor. Y de eso estamos discutiendo cuando hablamos de la minería informal. Porque no estamos frente a delincuentes, estamos frente a pequeños empresarios. Entonces hay que cambiar el chip con respecto a este asunto y ahí hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación. Pero ¿a dónde voy? Que esto, que es lo que deberíamos estar discutiendo con serenidad, con inteligencia, cuando deberíamos estar discutiendo ya, a ver un ratito, el país ha crecido de una manera extraordinaria, pero no hemos resuelto ningún problema de los ciudadanos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos todo por el barranco o rescatamos todo aquello que estuvo bien hecho? Corregimos todo lo que se hizo mal y hacemos todo lo que no se ha hecho. Y empezamos a hacer las cosas con inteligencia y con la cabeza fría, con desapasionamiento, sin ideologismos, sin dejarnos arrastrar por los extremos, pensando en el interés de todos los... Pero esa debería ser nuestra agenda. Y miren lo que estamos discutiendo, el Rolex de la señora, si se jaló la cara el día que había paro de transportistas, que si quiere votar a Harvey Colchado como si él tuviera la culpa de los hechos en los que él y su hermano están investigados, o su entorno. Es decir, no hay derecho a que esa sea la agenda nacional, no hay derecho a que vivamos en este estado de terrible inseguridad cuando tenemos no solo las ideas y los planes para enfrentar a la delincuencia, sino tenemos a la gente que lo puede hacer. Pero esa gente que tiene las ideas y que puede hacer lo que hay que hacer no tiene espacio.
porque el lugar está ocupado por los sobones, por los inútiles, por los que están ahí por razones políticas y no por sus capacidades. Y eso tiene que cambiar, y lamento decirle, señora Boluarte, tiene que cambiar ahora, porque si no, y está usted advertida, el país se le va a ir encima. Está ocurriendo hoy que en el mundo empresarial están discutiendo si salen a la calle o no salen a la calle, pero que están en desacuerdo con cómo están las cosas, están en desacuerdo y que coinciden con los transportistas que paralizan también. Y ese nivel de unanimidad, o sea, no es solo que el descrédito del gobierno que se expresa en las encuestas es altísimo, sino que se está creando un consenso en la sociedad que va desde las señoras de las ollas comunes hasta los empresarios de Sociedad Nacional de Industria y hasta de la CONFIEP, que están pensando lo mismo, que esto tiene que cambiar, que esto no da más, que así como estamos, no podemos seguir. O señora presidenta, usted empieza a enchufar con el país si pretende sostenerse hasta el 2026, o el tsunami de la sociedad peruana se la va a llevar y ahí la quiero ver. Exitosa. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.